Pues ahora sí estamos a punto de arrancar un proyecto que tenemos, ¿cuánto tiempo trabajando? Millones de años, años. La verdad es que ha sido un proyecto que le estamos metiendo mucho corazón, que son de esas cosas que salen cuando los tiempos, las personas, la energía, la magia se conecta. Y pues, Santiago, primer momento platicando del tema. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? Me siento muy, ¿cómo decirlo? Muy emocionado, muy afortunado y como dices, mucha gente dice que los tiempos de Dios son correctos, pero más allá de eso, hay sincronicidad entre las energías y habernos juntado y con nuestro otro socio, habernos juntado creo que es maravilloso y va a surgir mucha magia de aquí. Sí, mira, yo siempre he creído que las cosas suceden de una manera por algo. Nuestro otro socio que tenemos que mencionarlo, Por supuesto que sí. Tony Berber, que está por ahí atrásito, que siempre me dice a todo que sí, y lo saben todas las personas que nos siguen en redes sociales y que han seguido un poquito la trayectoria tanto de Tony como mía, saben que nosotros somos inseparables, pero es porque creo que hay personas que de alguna forma conectas y que de alguna forma está sincronizada contigo en las cosas que quieres hacer. Y eso es uno de los temas que más me llaman la atención en la vida. O sea, yo me ha tocado conocer personas que sientes que tienes una gran conexión y la vida solita se encarga de separarte, no porque no sean buenos amigos, no porque no tengan cosas en común, sino porque la vida es como que tiene su propia manera de demostrarte quién está y quién no está. Y de repente llegan otros que a lo mejor no tenías ni idea que iban a generar esa alianza y te sorprende. No sé si te ha pasado también. Está increíble eso y me recuerda ahorita un tema de metafísica que es la ley de atracción, que no es tanto como la ley de la atracción que la gente habla, de Claro, que del pide, secreto. del secreto de que Ajá. pide y se te dará. Y esto. No, no. Eso es la ley de la ley de atracción en metafísica, que es que las energías comunes se juntan, Uh-huh, uh-huh. se atraen, porque por similitud vibratoria. Claro. Hay un experimento, no sé si lo has visto, que hay como una especie de 5 o 6 tubitos y desde arriba dejan caer canicas de varios colores. Claro, y la probabilidad siempre cae idéntica. Sí, Es impactante. eso es verdaderamente impactante porque, a Sí. ver, vayamos un poco a la raíz o a la fuente. Cada pelotita de cada color, digamos que son 5 colores, cada pelotita, desde que se le imprime ese color, ya se le etiqueta o categoriza con una energía específica. De acuerdo. Pero entonces, qué maravilla que tú las echas al azar desde acá arriba y cada una encuentra su propio sitio Uh-huh, y se juntan por atracción. uh-huh. Sí, eso es impresionante. Y también por atracción, por peso, porque cada una pesa igual que la otra, quizá, porque al final, bueno, cada pigmento quizá tiene una densidad distinta. A mí una de las cosas que más me llama la atención, justamente hablando de ley de atracción, es que de alguna forma todos los seres humanos, mira, nosotros seguramente tú sabes, no solamente tenemos neuronas en el cerebro, también tenemos neuronas en el estómago, pero para mí lo que más me llama la atención, o bueno, específicamente en el intestino, pero lo que más me llama la atención son las neuronas del corazón, las llamadas cardioneuronas. Y hay un estudio en el Heart Math Science Studio que habla mucho de cómo los seres humanos, con las neuronas que tenemos en el corazón, somos capaces de percibir lo que la otra persona está proyectando. Nuestro campo áurico, más allá del tema espiritual y esotérico, Sí. están hablando meramente del campo electromagnético alrededor del cuerpo, que todos los cuerpos que existen, independientemente de lo que estén formados, tienen un campo energético alrededor, porque así funciona, ¿no? Porque no solamente somos materia física, porque somos energía. Y los seres humanos en especial tenemos un campo áurico muy específico con cierto metraje. De hecho, hay estudios que muestran que ciertos 2-3 metros tenemos de ese campo áurico. El tema tan interesante es que cuando tú conectas con una persona, en gran parte es porque la información, que al final todo en el universo se deriva a información, es información en movimiento, en diferente vibración que genera materia. Y entonces tú con la información de quién eres, de lo que tienes, de las intenciones que tienes con la otra persona, de qué es lo que quieres proyectar, pero también cuál es la congruencia entre tu cuerpo, mente y alma, toda esa información ya está, ya forma parte de tu energía, porque así es, no es un invento, es realmente, ya está comprobado. Y entonces las cardioneuronas de la otra persona lee esa información mucho antes de que la leas tú. Eso es a lo que le llaman las corazonadas y la intuición. ¿Son las neuronas espejo? No, las neuronas espejo son en nuestra cabeza.
y están en nuestro cerebro, y es cuando si yo empiezo a comportarme de cierta manera y tú y yo empatizamos, tú te vas a comportar parecido. Y de hecho, utilizado en mercadotecnia y para los grandes vendedores, puede ser de manera natural o de manera trabajada, que empiezas a hacer espejo con otra persona, sus neuronas espejo se conectan contigo. Yo, por ejemplo, ahorita me podría poner igual, y entonces conectamos de una manera mucho más grande. Sí. Y creo que es súper interesante porque al final es información que no somos conscientes, pero que sí te hace conectar con otra persona, ¿no? Sí, eso es impresionante, porque como lo dices, sucede antes de que te des cuenta. Exacto. Y eso es un poco física cuántica, porque cuando las partículas, digamos, los átomos, mira, mucha gente habla del tema celular, pero creo que no le damos la dimensión que requiere. El sistema celular funciona, ¿cómo decirlo? Incluso 7 minutos antes de la realidad que tú vives y percibes. De tu conciencia. De la conciencia. Órale. Entonces, el sistema celular es tan importante por eso, porque, es más, te voy a hablar, y ahorita quiero contarte que se murió la abuela de mi hija. Ay, lo estamos siento todos mucho. muy tristes, pero justamente es un poco el tema de la muerte, y quiero traerlo a colación por este tema del sistema celular. El sistema celular es el que va marcando tu destino. En temas de longevidad, la gente fallece cuando su sistema celular decide que ya no quiere seguir subsistiendo. Ok. ¿Y esto cuándo pasa? Normalmente cuando ya no tienes amistades o familia, o estás deprimido, o ya no tienes ese anhelo por vivir. Y entonces tu sistema celular es el que va funcionando antes de que tú incluso puedas pensar si quieres seguir viviendo o no. Antes de que te des cuenta. Ajá. Okay. Entonces el sistema celular, por eso no sé si has escuchado, seguro sí, Sof, pero del biohacking ahorita. Ah, sí. El hackeo biológico. Del hackeo biológico. Para la traducción. Que ya hemos platicado. Y entonces el hackeo biológico sirve porque atiendes a tu sistema celular. Y no solo lo dejas al arbitrio de cómo se quiere comportar el sistema celular. Claro, y de hecho hay muchos estudios, incluso estudios en universidades importantes, Harvard, Stanford, que hablan de que la manera más rápida, justo como dices, de perder la salud es la soledad. Porque hay muchas personas que, claro, argumentan lo básico y sólido, ¿no? El ejercicio es súper importante, la alimentación, los hábitos, que si te duermes temprano, que si fumas, que si tomas alcohol. Eso lo tenemos muy claro porque somos un cuerpo mecánico que funciona a partir de un vehículo que te mueve, te traslada y te hace existir. Entonces hay que cuidar esa máquina. Pero no hay nada más importante que la parte interna de la máquina. Estamos acostumbradísimos a cuidar la parte externa, que es muy importante, y por parte externa incluso me hablo de los órganos internos, o sea, no me refiero a la piel, ¿no? Cuerpo. Sí. A cuerpo. Pero de repente se nos olvida la importancia de la unión mente-cuerpo-alma. Entonces hay que tener muy claro cómo cuidar las tres partes. Y justo lo que mencionas, en estos estudios se demuestra que la forma más fácil de perder la salud es la soledad. Creemos también que para mí es una de las más importantes, es el estrés, pero esa es la parte mental. Pero lo que más te mata es la soledad. Una persona sola puede desarrollar muchísimas más enfermedades que una persona acompañada. O sea, pero brutal. ¿Qué tal? Y qué bonito, porque significa que realmente tenemos en nuestras manos la posibilidad de mantenernos jóvenes, sanos y fuertes durante mucho más tiempo, creando lazos sanos, fortaleciendo también nuestra manera de socializar, siendo más empáticos, siendo más compasivos, perdonando más, soltando el coraje, soltando el rencor. Y pues sí está dependiendo al 100% de ti. Si sientes que no tienes lazos lo suficientemente fuertes, ¿qué tienes que trabajar en ti para generar esos lazos? Sí. Me traes a colación dos temas. Uno, hay una serie, nada más que no me acuerdo ahorita el nombre, pero es increíble porque habla de como los lugares azules. Es algo así. En Italia hay un pueblito en donde la gente vive más de 100 años. Ah, sí, y que fuman muchísimo. Fuman muchísimo. Ajá. Comen pasta. harinas. A ver, Sí. vino Todo lo todos prohibido. los días. Ajá. Son sedentarios. Es decir, no hacen nada de ejercicio. Mala alimentación.
pero diario están en comunidad. Es decir, diario están conviviendo con sus iguales, con sus familias, con sus amistades, se la pasan platicando horas y horas, y lo único que quiere su sistema celular, regresando ahí, el sistema celular, en conjunto, en equipo, lo que quiere es volver a amanecer el día de mañana. Claro, para volver a vivir eso. Sí, está increíble. Sí. Pero bueno, quería preguntarte también otra cosa de lo que estabas platicando ahorita, y es, ¿cómo notas tú este tema? No sé qué tanto haya perjudicado o no y haya impactado, pero el tema de pandemia, toda esta separación social que hubo, todo Claro. no se abracen, pónganse cubrebocas, no convivan, Uf. ese lockdown, ese encerrón que nos dieron, ¿cómo crees que haya impactado a nivel sociológico, psíquico, para todas las personas en este aspecto de la soledad y de cómo socializar? Teníamos muy acostumbrado el tema de la socialización o socialización, pues todos los humanos, padrísimo, todo, pero ¿cómo crees que impactó esto y si impactó, no? Pues mira, justo el otro día tú y yo estábamos platicando de la posibilidad que todo mundo sabemos que sí, por más que decimos que no sabemos, pero sí sabemos, de que el COVID pues fue algo bastante planeado. O sea, al final sí se siente más como un arma biológica que como un accidente biológico. Y yo creo que una de las razones principales por las cuales se crea esta enfermedad generando una pandemia a esta magnitud, yo creo que en gran parte sí fue para romper el sistema social. Sí hay que romper el sistema económico y vamos a romper el sistema, o sea, sí se rompieron muchos sistemas y se tuvo que hacer una readaptación, pero creo que el más impactante fue el social, porque nos aislaron a tope, o sea, hubo muchísima gente que no volvió a ver a sus abuelos porque no se podían ver por COVID Ay, y que los metían al luego, hospital y ya no los y volvías a nunca ver. lo volvieron a ver y la persona falleció antes de volver a conectar con su gente. O ni siquiera abuelos, hijos, hermanos, o sea, fue una cosa brutal y el no podernos, como dices, besar, abrazar, tocar, acercarte a la persona. Yo, la última vez que toqué a mi abuela antes de fallecer, pues sí fue mucho tiempo, o sea, a media pandemia ya nos dijeron, ya no pueden tocarla, sí estaba muy viejita y un tiempo después, pues ella no murió de COVID, pero pues yo no la volví a tocar, ya no hubo esa cercanía por miedo a traerle alguna enfermedad de algo que no existía antes. Y también se rompieron las reuniones, se rompieron las juntas de trabajo, ahora todo es por Zoom, ahora todo es de lejos. La tecnología creció muchísimo. A mi punto de vista, gracias a la pandemia, crece tanto las redes como TikTok, por ejemplo, que todo el mundo estaba encerrado, no teníamos mucho que hacer. Ah, claro, ahí nació, ¿no? Ahí nace, se viraliza y empieza este concepto que justo lo hablamos el otro día, de cómo ahora la palabra viralización dejó de tener una connotación negativa como lo era antes. El decir algo es viral, pues era negativo, estábamos Claro, es un pensando en virus. un virus. Claro. Ahora viralizar es algo positivo y que todo el mundo busca. Yo no sé si ese intercambio de palabras y de connotaciones en nuestra cabeza realmente tiene un impacto en cómo vivimos y cómo vamos influyendo en nuestra propia vida, porque todo nuestro lenguaje, y esto está comprobado en estudios sociológicos, el lenguaje moldea tu realidad. Entonces, el que nosotros ahora la viralización lo veamos como algo positivo, quizá no nos estamos dando cuenta del impacto sociológico que tiene en nuestra manera de percibir incluso las enfermedades. Qué padre que digas todo esto, Sof, porque sí, yo más bien sí creo que no nos estamos dando mucha cuenta y más bien nos está sucediendo, pero tiene implicaciones demasiado graves. Es decir, el lenguaje crea realidad. ¿Y por qué? Vayamos un poco a las raíces o a la fuente. Todos son códigos. Creo que lo hemos hablado también, pero todos son códigos. Las palabras son códigos. Es más, ahorita, ya ves que somos medio intensos y muy versátiles, me metí a estudiar hebreo. Ay, ¿qué? ¿Es en serio? Sí. Ay, no, levanten la mano quién se le ocurriría hablar. Pongan en comentarios quién estudiaría hebreo. Solo Santiago. No manches. Apenas empecé, pero es fascinante y te voy a decir Ok. por qué. Porque cada letra tiene una connotación matemática, geométrica y de abrir portales. Oh, wow. Esto es verdaderamente impresionante. Y por eso la Biblia está escrita en hebreo y por eso el hebreo... ¿En el hebreo no se inventaron también las matemáticas o fue árabe?
O es lo mismo, es lo mismo, sí. claro. Sí. Claro, el álgebra es hebreo. Ajá. Y entonces, si tú juntas cierta letra con otra letra, puedes hacer rituales y puedes hacer aperturas de portales. Por eso esto es muy delicado. Pero ¿qué son los portales? O sea, ¿cómo explicarías lo que es un portal? Porque para mucha gente es como, pues como nos lo imaginamos en las películas de, no sé, Avengers, en el que entras a un lugar y sales en otro. ¿Qué es un portal? Ok, eso está interesante porque hay distintos tipos de portales, pero Claro. para hablar como del tema principal, es literalmente una capa que divide una dimensión de otra. O sea, ¿los humanos somos multidimensionales? Sin duda alguna somos multidimensionales, pero en nuestra Digo, más programación, allá de nuestras 4 dimensiones que conocemos, ¿no? eso mero, sí. Pero en nuestro diseño primigenio, o sea, en nuestro diseño principal, digamos, tenemos limitantes que si no rompes a través de ciertas experiencias, trayectoria, autoconocimiento, siempre te vas a quedar ahí. Ok, Porque eso es nuestro diseño humano. ok. Pero entonces, justamente con hacer algunos rituales, juntando ciertas letras, y estoy iniciando, reitero, pero juntas ciertas letras y puedes lograr cosas alquímicas y mágicas en este mundo. Por ejemplo, son 22 letras. Y las 22 letras, cada una tiene un significado. Por ejemplo, Aleph, Bet, cada una tiene un significado. Por ejemplo, una es casa, cielo, puerta. Como alfa, beta, Ajá. teta. Ok, Y entonces, si tú conectas un concepto con otro, se da una especie de alquimia. ya. Como si juntaras dos elementos de la tabla periódica, pero en letras. Ok, una reacción química, sí. Ajá. Y entonces, bueno, regresando a lo que estabas comentando, sí, todos son códigos. Y el lenguaje, cada palabra, esto que decías del virus, de la viralización, que los humanos normales quieren viralizar, Ujú, porque alguien querría viralizar algo ujú. O viralizarse. o viralizarse. Ujú, ujú. Está mal dicho, está más... Está pésimo. De hecho, puede ser que incluso de alguna forma estén cambiando la manera en cómo percibimos la viralización a tal grado que generen que las enfermedades se propaguen más fácil. O sea, es que al final está muy estudiado cómo el lenguaje moldea la realidad por el simple hecho de que cada civilización, según la zona geográfica y su tipo de lenguaje, tiene diferentes formas de existir. Por ejemplo, en Japón es más fácil, en Japón, en lugares como Japón, Alemania, que los verbos no dices voy a ir, sino, o sea, dices yo voy mañana tal, en lugar de decir yo voy a ir mañana a tal. O sea, ellos no tienen el verbo futuro. Lo que hacen es en presente significar el futuro. En Latinoamérica tenemos el verbo Sí, futuro. porque es muy rico, sí. Pero lo que sucede es que ya se demostró que en estos países donde no tienen el verbo futuro, son mejores, por ejemplo, al mínimo un 30% ahorrando, planificando sus retiros, porque ellos sienten el presente, o digo el futuro, como si estuviera en el presente, porque no hay una separación lingüística. ¡Wow! Esto está increíble. Imagínate, entonces en los países en donde el verbo futuro sí existe, hay una mayor desapego del futuro. O procrastinación. Procrastinación, incluso, porque el futuro está ya lejísimos, porque existe una palabra para futuro, y entonces no ahorramos igual, y entonces no nos preparamos para después, y entonces comemos diferente, porque no existe esta forma de decir las cosas. Nuestro cerebro está programado para entender la realidad a partir de la manera como la describimos. Entonces, si con lo que tú estás diciendo, que tiene mucho sentido, si nosotros decimos, es que yo quiero volverme viral y quiero viralizarme y queremos todos ser virales, ¿y cómo volverte viral? 5 pasos. A lo mejor lo que están haciendo es programar en nuestra cabeza la capacidad que tenemos de contagiar diferentes enfermedades para que las pandemias biológicas pues cada vez sean más poderosas. No lo sé, a lo mejor es una teoría conspiranoica medio loca, pero lo que sí es un hecho es que si nuestro lenguaje de alguna forma moldea nuestra realidad, pues hay que tener mucho cuidado con cuáles son las palabras que utilizamos todos los días, todo el tiempo, porque nos estamos empezando a transformar en aquello que profesamos. Y pues hay que cuidar lo que decimos todo el tiempo. Wow, me encantó todo lo que dices y eso verdaderamente fascinante porque si no tienes habilitadas palabras
que hablen del futuro, entonces es presente, Dasein, el aquí y ahora. El aquí y ahora. Y entonces, evidentemente, es mucho más potente eso. Quería contarte algo. En un programa de coaching que tomé, me encantaba, es coaching ontológico, pero me encantaba porque quien dio el programa, Rafael Echeverría, un grande del coaching, él nos ponía un ejemplo que a mí me encantaba, de cómo el lenguaje moldea la realidad, de lo que estás diciendo. Nos preguntaba, ¿por qué una empresa gana más dinero que otra empresa? Es que no hay... Ok, ahorita, pero ¿qué se te ocurre? A ver, para mí se me ocurriría mayor conectividad entre las partes, o sea, mayor comunicación, mayor Equipo, honestidad, exacto, equipo. Se me ocurriría mejor organización. Se me ocurriría menor tiempo entre planificación y ejecución, porque los que se toman mucho tiempo, el mundo entero les gana. Y quizá más creatividad para innovar procesos y economizar procesos. Contratada. Y yo, perfecto, ¿quieren que sea CEO de McDonald's? Superaste la respuesta. No, a ver, maravilloso todo lo que dices. Ok, y como común denominador en todo lo que dijiste, hay un tema importante, que retomo el tema del lenguaje. El tipo de conversaciones que tienen es la diferencia que hace que una empresa gane más dinero que la otra. Ok. Es decir, la empresa que gana 100 millones de pesos al año y la empresa que gana 10 millones de pesos al año, claro que hay diferencias en todos los aspectos que acabas de mencionar. Pero el común denominador o la base fundamental es el tipo de conversación que tienen. Y aterrizo. Los que ganan 100 millones de pesos al año, lo que están comentando y platicando y conversando a través del lenguaje, y por eso es lo que el lenguaje, cómo moldea la realidad, es las conversaciones, y podemos imaginarlas, es cuánto mide nuestro mercado, cuánta parte de ese mercado tenemos, qué no estamos haciendo para tener más mercado, dónde están nuestras fallas en procesos. Necesitamos una fuerza de ventas que nos ayude a vender más para posicionarnos mejor en el mercado. En fin. Y la empresa que gana 10 millones de pesos, es muy probable que su conversación, su modo de utilización del lenguaje sea, estamos vendiendo bien. O si tiene una falla en el proceso, luego lo revisamos, luego lo atendemos. Entonces, te das cuenta cómo la conversación y la utilización del lenguaje te cambia de realidad por completo. Es fascinante cómo las palabras crean realidades. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y también al final las palabras son la materialización de muchas ideas, porque de repente creemos que la única manera de materializar es literalmente con materia, pero la palabra materializa. Si yo ahorita te digo, hagamos un proyecto, antes de que yo dijera esas palabras, el proyecto no existía. Estaba solamente en mi cabeza. En el instante en el que yo te digo, hagamos un proyecto, el proyecto se crea, nace. Y entonces tú me dices, va, pero entonces yo pongo esto. Y yo digo, yo pongo esto. Y entonces las palabras son las que crearon. Este proyecto que estamos haciendo nació solamente del lenguaje. Porque 3 personas diferentes, con formas diferentes de existir, con formas diferentes de pensar, con formas diferentes de ejecutar, con el lenguaje pudieron coordinar un proyecto en común que a los 3 mentalmente, a partir de imágenes mentales, les hacía sentido, y entonces al momento de verbalizarlo, el proyecto toma vida. O sea, los proyectos, independientemente del que sea Google, Facebook, Airbnb, todos fueron palabras, todos están hechos a base de palabras. Y sí, al final termina habiendo un producto. Todo esto es material y se necesita una cámara y se necesita equipo humano y se necesitaron micrófonos, pero el micrófono en sí solo no es útil y no sirve de nada si no hay algo por el cual usarlo. La cámara no tiene nadie quien grabar si no hay alguien que profese o que hable.
el espacio está vacío si la persona no lo llena. Entonces, absolutamente todo lo que hacemos en la vida inicia con las palabras. Hay que tener más claro y con mucho más cuidado cuáles son las ideas que tengo en la mente, porque esas ideas se van a verbalizar. Sí o sí, si todo el tiempo estás triste, si tienes más razones para quejarte, si no eres una persona agradecida, créeme, sí o sí lo vas a expresar. Somos seres que necesitamos expresar las cosas, incluso las personas más silenciosas, de los pequeños momentos que expresan, están expresando lo que tienen en la cabeza. Entonces, si eres una persona que no eres agradecida en tu interior, vas a ser una persona que se queje mucho. Si eres una persona que lo que más valoras en la vida son tus amigos, vas a ser una persona que en tu verbo esté o hablándoles para salir, para comer y para verlos, o agradeciéndoles o haciéndoles saber el amor que tienes por ellos. Si no valoras la amistad, nunca se te va a ocurrir hablarle a alguien y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te quiero, aquí estoy. Entonces, hay que tener muy claro cuáles son nuestras ideas todo el tiempo, porque todas nuestras ideas se verbalizan en algún punto de nuestra vida y todo lo que se verbaliza se materializa y se concreta. Entonces, dependiendo tú qué quieres que tu vida sea y cuál quieres que sea tu realidad, son cuáles son los pensamientos, porque esos pensamientos se van a verbalizar y así se va a pintar tu vida, con esos colores, tal cual. ¿No? Increíble lo que dices, Sof, sí. Y me recuerda un poco a, yo creo que es totalmente metafórico, pero cómo Dios crea el mundo. Con la palabra, sí. Es que también, a ver, nosotros no estamos en contra de los que crean o no en la Biblia y que sea la palabra de Dios. Yo no lo veo así porque también tengo la libertad espiritual de elegir mi camino, pero la Biblia es un libro muy sabio que tiene mucha integración en la manera en cómo los seres humanos deberíamos de entender muchas cosas de la vida. Es un libro de filósofos espirituales antiguos con muchísimo dosis de verdad. Creas o no en la religión católica, creo que la Biblia sí es un libro que se tiene que estudiar y que se tiene que entender, así como se tiene que estudiar el Corán, así como se tiene que estudiar, o sea, creo que hay que entender que todos los libros de sabiduría, independientemente de la religión, de la zona, de la temporalidad, todos tienen algo que enseñarte. Por ejemplo, el Kybalión me parece una cosa brutal, ¿no? Cerrarte solo a uno me parecería simplista y limitado, ¿no? Entonces hay que aprender de todos. Pero hablando específicamente de Dios, de cómo crea el mundo en 7 días a partir de la palabra, tal cual, es una metáfora espectacular de cómo la vida funciona. O sea, todos los seres humanos somos creadores porque creamos cosas, creamos vida, sí, no depende de nosotros porque son 2 células que nosotros, pero utiliza la vida nuestro propio cuerpo para crear, creamos ideas, creamos proyectos, creamos tecnología, creamos amor, somos creadores. Entonces, el entender que la creación viene primero a partir de la palabra, creo que es una forma espectacular de entender el mundo. Sí, totalmente. ¿Y sabes qué? Sería fascinante que todas las personas tuviéramos más consciente del poder de las palabras, de lo que estamos diciendo, porque creo que mucha gente puede no ser tan consciente, pero como hablas, lo que acabas de decir del podcast, de haberlo emanado desde tus palabras y congeniado en que los otros quisimos tanto, pero si las personas supieran que con las palabras sí creas realidades, creo que otro mundo sería distinto, no sé cómo. Pero... ¿Quién sabe si mejor o peor? Pero otro. Sí, 100%. Pero oye, me compré como dije, justo Abracadabra. Muy abracadabra, muy poderoso. No, me hubiera encantado traerlo desde ahorita. Porque mañana te lo traes. Mañana me lo traes. Pero justamente es el tema que estamos hablando. Mientras digo, se hace la realidad. Oye, ¿y mi abracadabra dónde está? Estoy esperando mi abracadabra. No, es que lo mandé a pedir desde antes de... ya, desde antes de ser amiguis. Sí. Pues sí, de hecho, a ver, sí tenemos todos la frase muy mentalizada de que las palabras son súper importantes y que todas tienen peso, pero no lo entendemos. Por ejemplo, yo para mí, y lo más importante que creo que la gente tiene que entender al momento de hablar de las palabras, es la crítica. La gente está muy acostumbrada a criticar, y por palabras no solamente nos referimos a las que salen de la boca, también las que escribimos en redes sociales. O sea, hay que entender que es muy divertido, por alguna razón que yo no comprendo, pero para mucha gente es muy divertido atacar en redes sociales y criticar. Pongamos algún ejemplo. Ángel Aguilar.
El país entero se ha volcado en críticas contra una mujer que independientemente de si te gustó o no lo que hizo, tú no eres nadie para juzgarla. Es la verdad. O sea, le guste a quien le guste sentirse justiciero divino o que tire la primera piedra el que no tiene libre de pecado. Sí. Y yo creo que el que estuviera libre de pecado no tiraría ninguna piedra porque está muy ocupado haciendo que su vida tenga sentido y haciendo que sus acciones no sean de pecado, ¿no? Porque es impecable. Sí. Entonces, en realidad, nadie puede tirar piedra, o sea, nadie debería tirar piedra porque ¿quién eres tú para enjuiciar a otra persona? No conoces las circunstancias, no eres esa persona, no tienes esas herramientas, no tienes ni idea. Y además, también tienes mucha cola que te pisen porque perfectitos no somos nadie. Pero deja tú ese tema. Cuando tú te la pasas tirando hate, cuando criticas, cuando atacas, aunque sea por diversión en redes sociales y poner 3 palabras, eres una tonta, o lo que sea, lo único que estás materializando es la crítica. Con esas palabras estás vibrando, con esas palabras estás rigiendo tu vida y de alguna forma te vuelves una persona mucho más negativa, generas más cortisol. O sea, si tú te peleas en redes sociales, ya está comprobado psicológicamente que segregas la misma cantidad de cortisol que si tuvieras una pelea en persona con otro ser humano que te está atacando y que entonces estás en modo defensa. Se activa la amígdala, que la amígdala es esta pequeña parte de nuestro cerebro en forma de almendra en nuestra cabeza que es la que se encarga de la respuesta, huida, lucha y defensa, que es una parte muy importante reptiliana de nuestro cerebro pues para defendernos. Pero en la era digital, actual, tecnológica, moderna, pues no estamos huyendo ni de un león que nos va a comer, ni de un oso. En realidad, nuestro cortisol que nos está defendiendo pues está atacando las realidades pues aquí cerquita. Entonces, tu cerebro entra en un modo de defensa como si te estuviera atacando un oso, cuando en realidad solo te estás peleando con alguien que está criticando o no a un famoso o a un quien sea. Sí, pero reacciona igual. Y tu cerebro se inunda de cortisol y de adrenalina y entonces desgastas tus células, envejeces prematuramente, tienes más problemas a lo mejor de bilis, por lo tanto puedes desarrollar una enfermedad en el estómago y puedes, cuando tú te peleas en redes sociales, pues se te acelera el pulso, por lo tanto estás activando tu corazón constantemente y entonces estás sobrecargando, puedes desarrollar problemas de presión. O sea, es que no nos damos cuenta de cómo nuestras palabras afectan nuestra biología, afectan nuestra realidad, afectan nuestras relaciones, afectan nuestro día a día, nuestra salud mental. O sea, si entendiéramos lo que te dices al espejo, cuando te ves al espejo, ay, qué gorda, ay, qué fea, ay, qué alta, ay, qué chaparra, ay, qué lo que sea, te estás mentalizando de que lo que sea que tú estás criticando está incorrecto, cuando en realidad, independientemente de cómo seas físicamente, si tú realmente te aceptas y realmente te amas, independientemente de todo, esa es la realidad que tienes, que como eres estás bien y estás increíble. Eso no significa cómete todas las hamburguesas porque es incongruente. Pero mientras tú seas una persona que se quiere y que se cuida y que se ama, aunque cuidarte no es comer puras ensaladas, cuidarte también de vez en cuando es comerte tu pizza, sí. Pero mientras tú te cuides desde el amor, como sea que te veas es espectacular porque así eres, porque funcionas, porque tu cuerpo te sirve para existir y no tenemos que entrar en un estereotipo y nuestras palabras criticándonos a nosotros mismos o criticando a los demás solamente están moldeando esa realidad. A ver, pero me parece que tenemos que entrar un poco más de lleno a esto, porque está increíble lo que Tiene dices. carnita. Sí, mucha carnita. Esto. Porque me estás hablando de un comportamiento de la gente. Y lo desmenuzaste bastante bien. Pero creo que antes de lo que acabas de describir, del mundo como es, hay una prefase o una fase anterior y es, ¿por qué la gente se comporta así? Los que tienen maldad y esto. Es decir, ¿cómo es que y de dónde parte que ellos emanen todo este odio, todo este hate contra los influencers y todo esto? Es decir, hay un diseño en nuestra biología que nos genera ser así o es algo aprendido. Porque creo que de ahí parten muchas cosas, ¿no? ¿Qué opinas tú, Sof? Yo creo que existen 3 raíces principales. La primera es biológica. Los seres humanos, así como todos los seres vivos, tenemos el instinto de supervivencia como instinto máximo. De hecho, la evolución de todas las especies, su principal objetivo es la supervivencia, es la adaptación al entorno. Y nosotros como seres humanos que necesitamos sobrevivir, siempre estamos viendo cómo mejorar nuestras condiciones para
ser el que está arriba en la cadena alimenticia. Y lamentablemente, ahora que no tenemos estas necesidades de córrele que te come un león o cúbrete que te va a caer un rayo, en realidad nuestras necesidades son muchísimo más sociales hoy en día. Creo que nuestra comparativa constante con otros en gran parte es por supervivencia. Y la comparativa con otros genera frustración y la frustración genera crítica. La segunda parte es la social. Creo que los seres humanos nos estamos acostumbrando a compararnos constantemente y a sentirnos incompletos y a sentirnos vacíos, en gran parte por un proceso mercadotécnico a lo largo de los años. El otro día hice un video sobre esto, de cómo la belleza vende, pero también la belleza genera mucha posibilidad de manipulación, porque el mismo instinto biológico que hace que seas atraído por la belleza, porque en la época prehispánica, donde todavía no existían todas las estructuras sociales, lo que sucedía es que el cerebro, incluso se puede comprobar en un bebé de 3 meses, el cerebro percibe la belleza como algo con genes mejores, con más confianza, con más liderazgo, incluso con más inteligencia, porque el cerebro está acostumbrado a estar buscando las posibles mejores match para reproducirse, y la belleza, la simetría, las proporciones, ¿Hombre o mujer? No importa hombre-mujer. cuál. Ok. Un bebé de 3 meses se le queda viendo más a una persona bella que a una persona no bella, y esa belleza no es una construcción social, realmente es una construcción biológica. Sí. Por eso, la mayoría de las personas coinciden en que la belleza es parecida, aunque sea subjetiva. La verdad es que tú ves Megan Fox y rara vez vas a decir a alguien que diga, es espantosa, no hay forma. Claro. Pero más allá de esa parte que nos gustaría de repente rechazar, porque la belleza no debería de ser el atributo más importante, pero sí genera cierta confianza y sí genera ciertas puertas abiertas. Y el tema con el social de lo que hablábamos es que toda la constante comparativa, cuando la industria se da cuenta que la belleza vende porque ya biológicamente, instintivamente atrae más y genera puertas abiertas y genera confianza, y la confianza es la forma más fácil de vender. Si yo te digo, tienes avalado por los doctores que este producto te va a salvar, sí. lo compras sin pensar, ¿no? Sí. O una página de internet, si sabes que te va a llegar, pagas y pagas y pagas, ¿no? Oye, que nada más pequeña interrupción. ¿No has visto ahorita que salen muchas cosas en redes y dice un estudio por Harvard Claro, o tal, y luego te porque sale si no, no lo pendejada? crees. Ajá, exacto. Y ya dices, pues demuéstrame cuál estudio, Pero porque ¿no? ellos saben que si iniciaron con eso, llegan directo a tu subconsciente y ya confías. Claro. Y yo ahorita diciendo, los estudios han demostrado, pero bueno, búsquenla y van a ver que no mentimos. Eso sí es real. Van a ver que no mentimos. Pero el tema es que la industria se da cuenta de que esto vende, y entonces, ¿qué pasa? Que la industria descubrió que la mejor forma de vender no era creando más belleza, sino creando más carencia, más inseguridad, más desconfianza en uno mismo. Y entonces, ¿cómo te puedo vender una crema anti-aging? Pues diciéndote que vieja te ves mal. Claro, ¿Cómo te puedo vender un perfume carísimo? Pues diciéndote que el lujo es más atractivo, que el que huele caro es más bien recibido, es más amado. ¿Cómo te puedo vender todo lo que te vende un Ferrari? Mira, es ridículo lo que cuesta una bolsa de una marca de lujo. Ridículo. Y ojo que yo soy la primera pecadora porque me encantan, ¿eh? Y no es porque yo quiero verme bien bonita con la bolsa, sino es porque si no tengo la bolsa, van a decir que no encajo en una sociedad de lujo, y entonces la inseguridad de no me van a aceptar hace que compres la bolsa. Es una cosa ridícula. Ahí estamos todos bien membretados con las mismas marcas, demostrándole al mundo que estamos manipuladísimos, y lo único que estamos diciendo es, yo también formo parte del sistema manipulable. Yo también soy una persona a la que el sistema tuvo acceso a mi cabeza para que yo, mi trabajo, mi esfuerzo, mis ganas, te den ese intercambio económico, y entonces mi esfuerzo equivale a sustituir una carencia, una inseguridad. Entonces yo creo que esas son las principales razones por las cuales, justo lo que mencionabas, el tema de la carencia y la manipulación, es tan fácil vender a través de la inseguridad. Y por eso estamos todo el tiempo tirando hate. Por eso cierro el tema, porque cuando nos sentimos carentes, nos sentimos inseguros, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos que no damos el ancho, necesitamos que el otro se sienta igual para bajarlo, para quitarle felicidad o para frustrar, o sea, me encanta lo que estás diciendo, porque entonces lo que dices es, toda esta gente que se comporta así es una reacción a cómo el sistema lo ha manipulado para 100%. Tenerse que comparar todo esto que estás mencionando, y no un tema de diseño. Yo creo que ambas.
Yo creo que lo que decían, existe esta parte biológica de ser el más fuerte de la cadena alimenticia y el todo el tiempo estar buscando poder. Por eso las civilizaciones desde las épocas prehispánicas pues ya tenían guerras por poder y por territorio y por recursos. O sea, eso te asegura de alguna forma la supervivencia tuya y de toda tu especie y de toda tu tribu. Incluso en los animales lo vemos mucho. Pero a diferencia de los animales, que los animales pelean por poder y por territorio y por reproducirse, nosotros, además de por eso, también peleamos porque se nos ha atribuido una fuerte carencia y una fuerte instinto de supervivencia a partir de la aceptación social. De la pertenencia. De la pertenencia, que es una de las necesidades biológicas más importantes, la pertenencia. Lo que decíamos, una persona que no pertenece va a morir antes, va a enfermarse antes, va a envejecer antes. Entonces, el problema no es cómo pertenecemos todos, sino cómo la industria se encargó de que no pertenezcamos para que necesitemos comprar la pertenencia. Entonces, yo creo que va por los dos lados, por eso estamos tan atacados. Claro, claro. Y sí, resulta un poquito absurdo de estas reglas que han puesto los sistemas para pertenecer. Porque si nos diéramos cuenta, es tan fácil crear un método de pertenencia. Te voy a contar, yo tuve estudios en programación neurolingüística y uno de los ejercicios fascinantes que teníamos era, ¿quieres que te haga el ejercicio? A ver, ¿sí? A ver qué sale. Ok, a ver, para que veamos, lo que pretendo dilucidar es cómo estos sistemas nos han programado para necesitar cosas y generar pertenencia a través de cosas y situaciones que verdaderamente no necesitamos. Ok. A ver, cierra los ojos. Imagina que vas al médico y te dicen que tienes un problema de salud importante. Ok. Y que tienes 2 semanas para despedirte. Y solo puedes tener una reunión más. Lo que te quiero pedir es que me digas qué habría en esa reunión, quiénes estarían y finalmente que le pongas un número de cuánto costó esa reunión. Ah, wow, ok. ¿Con los ojos cerrados o ya puedo abrir? Puedes abrirlos. Ah, muy bien. Estaba viendo estrellitas. A ver, yo creo que sería en mi casa, en mi departamento. Estaría toda mi familia y todos mis amigos a fuerzas. Estaría mi perra, que sin ella no me puedo despedir de este mundo. Y yo creo que, en lo único en lo que gastaría dinero sería en platillos deliciosos. Qué rico. Gran marca, no escuché, a ver, esa reunión podría costar 5,000 pesos. O podría decir en China, ¿no? En Japón. Ajá. Sí. Okay, llevarme a todos a Japón. Sí, pero no, serían los vuelos. Claro, y no lo dijiste. No, en mi casa. Porque no lo necesitamos. Exacto. Claro, dijiste en tu casa. Qué padre que sí. No fue en la playa, en una suite. Ajá. Y todos en masaje. No. Si te das cuenta, somos básicos. Sí. Nuestra verdadera biología es básica. Gracias por el ejercicio, Sof. Y quiero retomar un poquito porque yo eso... Espera, pausa. Estaría padrísimo que hicieran el ejercicio también y nos pusieran en redes qué pensaron. Eso, claro. ¿Qué pensaron para ver cada quien cuáles son las cosas que más valora? ¿No? Sí. ¿Y quién estaría? Y es que este ejercicio lo que nos traduce o lo que nos regala es salirnos un poquito del programa. Hackear un poquito la realidad, aunque luego regresamos a todo esto porque es muy masivo y es muy
y vivimos en un sistema que funciona por ser sistema. Al final, no te puedes ir tú al monte en Timbuktu a comer solamente lo que la naturaleza te dé. O sea, estaría padrísimo que lo hiciéramos. Creo que todos deberíamos de vivir una experiencia así en la que realmente rompamos el sistema un poco para entender cómo somos parte del sistema. Pero también hay que entender cuáles son las reglas del juego, porque estamos todos jugando un juego. Tiene reglas, está constituido de cierta forma, y también gran parte de la felicidad de una persona depende de qué tanto entiende las reglas para poder jugar el juego a su manera, pero entendiendo las reglas del sistema. Si tú dices, yo no quiero más que disfrutar de la vida con lo que me da, lo más probable es que no produzcas dinero, por lo tanto no tengas acceso a salud, a comida, a techo. Entonces también hay que entender un poquito cuáles son las necesidades sí importantes, un poquito también jugar al sistema, porque vestirte bien, mira, claro. Yo no estoy a favor de que te vistas todo de marca, pero yo sí creo profundamente, porque lo vivo, que cuando te vistes bien con lo que te gusta, planchado, limpio, con los colores armoniosos, con ropa adecuada, sí cambia tu actitud, sí cambia tu forma de ver el mundo, sí cambia la forma en cómo la gente te trata. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas del sistema que te ayudan a vivir una vida mejor. Entonces, entender las reglas del juego para que tú pongas tus propias reglas, entendiendo las reglas como base, sí te ayuda a vivir una vida más completa. Es increíble eso, sí, me encanta. Y te quiero decir algo, que yo viendo las reglas del juego, mira, llevo bastante tiempo y he transmutado muchas cosas, pero yo llegué a tener mucha indignación, ya no. Ya sané, ya fui a terapia. Pero llegué a tener mucha indignación, pero yo lo veía desde otro punto, y ahorita te cuento cómo. Pero mucha indignación por ver cómo todas estas reglas están hechas para beneficiar solo a algunos. Te voy a dar un ejemplo, que eso sí, y hasta la fecha, y como abogado, yo voy a hacer algo, pero tú vas por cualquier calle, y más por las vialidades grandes, Periférico, Insurgentes, todo esto. Y el sistema, perdón la expresión, te está violando el cerebro todo el tiempo con sus anuncios y publicidad. Sí. Ojo, esto es porque ellos conocen la biología. Y esto es, yo prácticamente no tengo opción de ir con el coche y no ver. Y elegir. Sí. Ojo, aquí está verdaderamente el punto importante. Poder elegir, yo no quiero ver eso. O sea, yo no quiero ver tu marca, no me interesa. O sea, no salí a la calle para ver qué compro. Pero no lo puedo elegir. No tienes opción. Y eso me parece... Violador. Y entonces te están violando la mente a como ellos quieren conforme a sus propios intereses. En Brasil, un grupo empresarial, no sé si fue grupo empresarial, pero un grupo social se reunió para eliminar la ley de publicidad en vialidades que daban, digamos... públicas. Ajá. Órale. Y entonces tú vas en Brasil, entiendo eso, y no ves publicidad. Tenemos que ir a comprobarlo. Próximo episodio vamos a ir a Brasil a comprobarlo. Me encanta. Hay que comprobarlo. Pero entonces, sí creo que eso es un tema de respeto a la gente. Y ahorita con el tema de redes sociales, que tú entiendes bastante más el tema que yo, pero cómo funciona el tema de redes sociales, que ya incluso hablas algo, que tú y yo estemos hablando algo, y ahorita en tu celular va a aparecer bolsas caras. Sí, nos escuchan todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Esas coincidencias no son coincidencias. No son coincidencias. Y entonces ya están ¿dónde está nuestro celular? Ya no me escuches, porfa. O sea, dame privacidad, hijo de la... Ajá, pero entonces ya están sofisticando más su capacidad de moldear tu comportamiento. Sí, o las cookies que generan algoritmos específicos para que te vendan exactamente lo que tú necesitas. Si hoy tú buscaste cómo bajar de peso,
bueno, mañana te sale la faja colombiana, te sale el nutriólogo no sé qué. A ver, explícame eso de las sale... cookies, porque yo siempre le doy a aceptar. No, nunca aceptes cookies. No. O ponle con mis preferencias. Las cookies lo que hacen es robar cierta información dentro de lo que tú estás buscando. Es como volver transparente tu celular. Okay. Y entonces, si tú buscaste un viaje a China, lo más probable es que te sigan saliendo más opciones, pero puede ser que ya se te encarezcan porque entonces las cookies saben que estás buscando, por lo tanto se hace una tendencia. Y que ahora o sea, a veces funciona porque si estás buscando un viaje a China y ya te salen más ofertas, más opciones, pues buscas menos. Pero yo creo que las cookies son una manera muy específica en la que tú estás autorizando a esa página o a esa marca de acceder a información tuya que en teoría debería de ser privada. Entonces, no acepten siempre todas las cookies, digo, ese es mi punto de vista. Pero sí, 100% lo que dices, o sea, al final los seres humanos somos tan manipulables, hacemos tendencias y hacemos que el sistema sí sea elitista. El sistema está hecho para algunos jugadores y no es justo y no es parejo y tampoco es meritocrático. O sea, yo creo que... Eso, a ver, espérate. Ahí frénate tantito. ¿Por qué no crees que sea meritocrático? Porque yo creo que hay muchísimas personas con un esfuerzo absoluto y con mucho mérito del esfuerzo y del trabajo y de las ganas que ganan un porcentaje mínimo a comparación de otras personas que nacen en cuna de oro, que tienen más probabilidades de estudios de alto nivel, que tienen más conexiones porque es muy diferente estudiar en una escuela pública que en una escuela privada por el simple hecho de que las personas son distintas. Acabas a conocer a lo mejor al hijo del dueño de Coca y acabas a conocer a un amigo que está al mismo nivel que tú. Y entonces, si tú vienes de un nivel bajo, pero te hiciste mejor amigo del de Coca, pues puede ser que el de Coca te contrate en un puesto súper alto porque eres el mejor amigo de su hijo. Aunque tú también seas igual de inteligente que el otro. No digo que los altos directivos sean mensos. No. En realidad podrían los dos estar a la par y tener la misma calificación en el examen, pero 100% es más probable que te contrates al mejor amigo de tu hijo que a una persona que viene de una escuela pública. Lamentablemente, y a mí se me hace un súper desperdicio de talento y de capacidad, porque una persona en una escuela pública que le va bien en la escuela, en enormísima cantidad, es por un mérito absoluto de sí mismo, de salir adelante, de trabajar, de esforzarse, de estudiar, de prepararse constantemente. Y creo que hay muchísimas oportunidades que estas personas pierden por no estar en los círculos sociales correctos, por no estar en las reuniones correctas, porque se habla diferente, justo lo que mencionábamos de las palabras, porque los problemas sociales en casa son distintos, pero sobre todo te voy a decir una de las razones que a mi punto de vista es las principales. El ser humano tiene la capacidad de enfocar su energía en una de las cosas más, o sea, tiene diferentes niveles de atención, pero el ser humano puede solamente focalizar su energía en una cosa. Si yo ahorita te digo, piensa en un elefante rosa, ya pensaste en el elefante rosa. Ahora te digo, no piensas en un elefante rosa, y no hay forma de que no pienses en un elefante rosa porque tu energía y tu atención ya se fue al elefante rosa y hasta que te distraigas y pienses en otra cosa, ahorita sigue el elefante rosa en tu mente, ¿sí o no? Y es lo que pasa cuando estamos felices o tristes. Si estás triste, intenta enfocar tu energía en otra cosa porque se te va a olvidar la tristeza y entonces tu energía se va a enfocar en eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vienen personas de un nivel socioeconómico complicado, porque evidentemente a mí no me gustaría dividirlo por clases, pero en un lugar en donde estás constantemente siendo retado justo por el sistema para pagar deudas, para sacar adelante las necesidades básicas, ¿en dónde está tu energía? En sacar adelante las necesidades básicas, sí, ¿no? Más en temas de supervivencia, en temas de supervivencia, que de creación o creatividad o construcción. Tal cual. La supervivencia y la creatividad no están de la mano. Claro, cuando estás sobreviviendo, eres muy creativo para sobrevivir, ¿no? Te encuentras por abajo del colchón cómo sacar los 3 pesos para que tu hija coma. Pero no a construir más allá de la línea de la Exacto. supervivencia. Sí. En cambio, cuando vienes de una familia acomodada, cuando tus amigos están acomodados, cuando tus reuniones y las conversaciones son distintas, porque no estás viendo cómo pagar la colegiatura, estás viendo a qué viaje te vas a ir y en ese viaje conoces al dueño. Entonces, yo creo que el mundo no es meritocrático porque literalmente está hecho para que según las circunstancias tengas diferentes resultados. Ahora, no es una ley absoluta, no es una regla de oro. Hay personas espectaculares que vienen de súper abajo y han logrado puestos súper altos, pero yo creo que han tenido cierta dosis de suerte, mucha fe, mucha confianza, se han topado con la gente correcta,
yo creo que todos los méritos requieren de un equipo chingón. Y yo creo que por eso la meritocracia no es una regla que de hecho casi nunca se cumple. A ver, quiero preguntarte algo, pero antes de hacer la pregunta, quiero decirte un estudio hecho por... Ya para cerrar, porque ya estamos cerrando nuestro primer Oye, episodio. Un estudio hecho por Harvard. Que ayer mi mejor amigo de Harvard me dijo. No, habla de unas cifras y datos duros que te vuelan la cabeza. Bueno, a mí me la volaron. Es del 100% de la población mundial. En algunos países aplicará un poco más, un poco menos, pero dejémoslo en promedio total. Del 100% de la población mundial, el 90% es clase media para abajo. Solo el 10% es catalogada como clase alta. O clase media alta, porque la alta creo que es como el 1. Cierto, sí. Es como el 3. Pero bueno, está dicho, por estadísticas que han hecho, que si naces clase media alta o baja, solo el 1% de ese 96, 97% va a subir a clase alta. Sí, está tristísimo. Nadie más. Está tristísimo. Y de la clase alta hay un punto, no me acuerdo qué, que baja a clase media, que pueden ser como los juniors que no supieron esforzarse o sostener las empresas grandes y esto. Pero ve, lo que te digo es bastante, ¿cómo decirlo? Es condenatorio. Si lo ves de alguna forma, hagamos metaobservación. Salgámonos un poco del mapa. Es bastante condenatorio este asunto. Y quiero hacerte una pregunta para ir finalizando. ¿Tú crees en el destino? Porque al no creer en la meritocracia, cosa que me encanta tu opinión, quiere decir que entonces a lo que obedece esta realidad es al destino. Híjole, yo creo que depende de cómo defines el destino, porque yo no creo que nada esté escrito y a la vez creo que sí. O sea, creo que lo que va a pasar y pasa, punto. Pero según la teoría del multiverso, que no está ni poquito comprobada, pero a mí me encanta esa teoría, entonces hay muchas cosas que yo abogo en pro. Cuéntanos un poquito de esa teoría. La teoría del multiverso es esta teoría que habla de que hay universos simultáneos en diferentes dimensiones, y una de las principales características de la teoría del multiverso es que, por ejemplo, si tú lanzas una moneda, se abre una posibilidad en el que en un universo sale cara y en el otro cruz, o sello y águila, ¿no? Aquí en México, con nuestra moneda de 10 pesos. Entonces, yo lo que creo es que independientemente de todas las... Porque también ahí entra el libre albedrío, si quieres en eso hablamos en el siguiente episodio, pero yo creo que no estamos tan libres, pero sí, esto lo hablamos después, creo que para el siguiente episodio, conéctense porque vamos a hablar del libre albedrío y de la gran mentira, a mi punto de vista, que eso es, pero yo sí creo que según cada posibilidad que tú vas decidiendo, existían diferentes posibilidades que en los multiversos se van a vivir. Y hay una frase de uno de mis mejores amigos que me encanta, que me encantaría que todos se queden con esta frase y la repitan en su cabeza todo el tiempo, que es: universo de las posibles millones de versiones, de las millones de posibilidades que existen de mí mismo en los multiversos, dame la posibilidad o la oportunidad de vivir la mejor posible, la mejor versión posible de mí. Aunque tenga retos y dolores y dificultades y duelos. Pero de todas las posibilidades, ayúdame a elegir siempre la decisión que dentro de las posibilidades me lleve al mejor camino. Entonces, pues creo que es una buena forma de cerrar, creo que es una frase que se tienen que quedar las personas en cabeza, independientemente de si sea verdad o no. Eso te da un poquito de apertura a que conectes con las posibilidades. Y mi papá, última frase que digo, que esta es de las frases que mi papá digo que es más sabia que le he escuchado, que es: la sabiduría es poder predecir las consecuencias de tus decisiones y actuar de acuerdo a ellas. Cuando tú predices las consecuencias de tus decisiones y actúas de acuerdo a ellas, es raro china que te equivoques. ¡Mira, qué bonito! Es fascinante lo que Mi dices, papi porque es un hombre entonces muy podríamos sabio. las personas anticipar cagaderos que muchas veces... Que solo pensaste en el momento, y sí, vívelo y yolo, pero
Si tú predices las consecuencias y actúas en acorde a ello, ya si salió la consecuencia negativa porque tú decidiste, pues fue tu decisión. Sí, Dices, sí, es que sí, yo sí, decidí cometer este error porque yo predije las consecuencias y aún así me aventé. Pero si tú ni siquiera pensaste en las consecuencias, lo más probable es que siempre te equivoques. Entonces, padre, pues mira, con padrísimo. eso cerramos. Los esperamos en el siguiente episodio. La verdad es que es un proyecto en el que tenemos muchísimo que compartir, muchísimo que hablar. Así que no se despeguen en el siguiente episodio. Besos.